Bueno, para los que recién se conectan, muy buenas noches. Gracias, Fidencio. Excelente conferencia. Al final veremos las preguntas e interrogantes del público. Y a continuación vamos a tocar un tema que es poco frecuente y poco conocido, que es osteoporosis en pacientes transgénero. Y para eso hemos invitado al doctor José Luis Neiro, médico ginecólogo. Para mí es un placer presentarlo a él. Es médico especialista en obstetricia y ginecología, máster en bioética por la Universidad de La Laguna del País Vasco, profesor de posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid y es consultor de ginecología y obstetricia del servicio del Hospital Cruces de Bilbao. Así que, Fidencio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y te dejamos con el público. Bienvenidos a una sesión más de este 16º curso internacional de reumatología que organiza CERER en Guayaquil para todo el país y seguramente también para muchos otros países de Latinoamérica. De la mano del doctor Carlos Ríos, para mí es una enorme satisfacción poder hablar de un tema que yo creo que es bastante novedoso en Ecuador y que se debe a la inquietud, al afán investigador y al afán docente que tiene el propio doctor Carlos Ríos, que se apunta un tanto cuando me pide que les hable del cuidado del metabolismo mineral en las personas transgénero. Les puedo asegurar que yo llevo más de 20 años dedicado en cierta manera a la endocrinología ginecológica de las personas transgénero, que se inició tímidamente y que ahora ya, por ejemplo, en mi hospital tiene una unidad multidisciplinar que es de lo que precisamente voy a poder hablarles en el día de hoy. Mi plan para el desarrollo de esta ponencia va a tratar de abordar no solamente los aspectos estrictamente hormonales, sino trascender un poco más, fundamentalmente para centrar el problema y tratar de abrirles el entendimiento a algunas cosas que seguramente son conceptos novedosos, pero que van a ser cada vez más prevalentes y en función de la frecuencia de aparición en nuestra sociedad, con los cambios sociales que se están dando, van a ser cada vez más necesario poder abordar de una forma ordenada y multidisciplinar. Para empezar, les diré que el asunto no es nuevo. Fíjense que en este momento ya gozamos de la presencia entre nosotros de una asociación profesional mundial para la salud transgénero. Fíjense que ya se habla de salud transgénero como un concepto absolutamente global y que fue fundado, esta última actualización es de 2021, pero fue fundado hace ya más de 10 años, de tal manera que en este momento la actualización de 2021 está presente en todos esos idiomas que tienen ustedes en la diapositiva y que pueden descargárselo desde personas que hablan árabe o hindi o coreano, por supuesto español, ruso o vietnamita. Desde ese punto de vista, lo que se dice ahí es que esta asociación es un grupo internacional multidisciplinar que cree en una atención médica solo basada en la mejor evidencia científica y que trasciende a la atención de un determinado aspecto porque tiene que ver con la salud, evidentemente basada en la evidencia científica, pero también a los servicios sociales, a la justicia y al tratamiento de la igualdad de derechos. Sobre todo porque hay una enorme cantidad de diferencias en las actitudes sociales en diferentes países respecto de por lo menos los 7 aspectos que tienen en la literatura. No nos ponemos de acuerdo ni siquiera en el lenguaje, en qué es una mujer transgénero o un individuo no binario. Hay mucha equivocación en la terminología. No nos ponemos de acuerdo en la propia epidemiología de la disforia de género, que no tiene que ver exactamente con la salud transgénero, porque es un trastorno psicopatológico. Tampoco nos ponemos de acuerdo en el acceso y en el coste del tratamiento, quién lo cubre, si es público o privado, ni en los tipos de terapias ofrecidas. No nos ponemos de acuerdo, por supuesto, en las condiciones jurídicas. Recuerden que hay todavía países del mundo que consideran un delito la homosexualidad masculina o femenina, y no les digo ya nada si hablamos de la salud transgénero. Desde ese punto de vista, a mí me parecía que podría ser interesante conceptualizar lo que es la transexualidad. Consiste básicamente en hacer el cuerpo lo más similar posible al sexo preferido y sentido por la propia persona con la que estamos hablando. Eso es algo distinto de lo que en la antigua clasificación de enfermedades psiquiátricas de los Estados Unidos, la DMS-4, se refería como trastorno de la identidad de género. Ahí hay una identificación muy fuerte y muy consistente con el género opuesto, si soy hombre con el de mujer, si soy mujer con el de hombre, y hay una incomodidad evidente
plasmable en muy diferentes aspectos con su propio sexo, de tal manera que condiciona un trastorno de la identidad de género ya desde la niñez, normalmente desde la adolescencia o incluso también desde la vida adulta. Es distinto que la disforia de género. La disforia de género es una experiencia de la discordancia entre la apariencia sexual y el sentimiento personal de ser hombre o mujer. Y finalmente hablamos de la transexualidad, que evidentemente tiene dos caminos. La transexualidad del hombre que vira a mujer o la transexualidad de la mujer que va hacia hombre. En el caso primero del hombre que va a mujer, es una persona que se siente interiormente como mujer, pero que, según dicen ellos mismos, están atrapados en un cuerpo de hombre. En el caso contrario, la mujer que vira a hombre se adopta un papel social de varón e incluso la mujer, desde muy al principio de su percepción, de su subjetividad, adopta no solamente posiciones sociales, sino que se trata habitualmente y se viste como si fuera un varón. Hay muchísimas diferencias entre la variabilidad de género y la disforia de género. Y esto es muy importante porque en un caso solo hablamos de la no conformidad con el género que uno tiene, eso es la variabilidad, y no tiene ninguna otra trascendencia más que las consecuencias que después desde el punto de vista médico, incluso psicológico, va a tener que abordar la persona en cuestión. Y otra cosa es la disforia de género. Este es un trastorno teóricamente psiquiátrico que se refiere a la incomodidad o al malestar causado por la discrepancia entre la identidad de género que uno tiene y el sexo asignado que le atribuyeron al nacer. Evidentemente, en las maternidades de todo el mundo el sexo se asigna en función del aspecto de los genitales externos. Y realmente hay muy pocos casos de genitales ambiguos que tienen un tratamiento muy especial y normalmente en maternidades subespecializadas. La cosa va cambiando porque en la nueva clasificación de las enfermedades psiquiátricas, en el DMS-5, el trastorno de la identidad de género ya no existe. Podríamos decir que hay una disforia de género, pero no hay un trastorno de la identidad. Y hay que recordar, en palabras de Jack Tresker, que es uno de los autores principales del DMS-5, les recuerdo que el 85% de los diagnósticos que aparecen en la clasificación de enfermedades psiquiátricas son de tipo subjetivo y, por tanto, todos los diagnósticos psiquiátricos, dice él, están, digamos, producidos en un ambiente, en un contexto cultural. Evidentemente, un trastorno psiquiátrico es completamente diferente en Ecuador, pongo por caso en Guayaquil, que en la Sierra, o que en Sabadell, en la costa catalana, o que en Dubái, o que, por ejemplo, ahora en Afganistán. Por eso las personas recibirán un diagnóstico de disforia de género para mostrar solo una marcada incongruencia entre la propia experiencia de género expresada y el género que se le asignó. ¿Quiere esto decir que el grupo de trabajo ha cambiado el nombre de trastorno de identidad de género a disforia de género para cuando haya realmente ese padecimiento emocional, haciendo desaparecer el trastorno de la identidad de género? ¿Hasta qué punto esto es frecuente? ¿Cuántos pacientes hay realmente afectos de transexualidad o de transgénero? Pues miren, si uno revisa la literatura hay toneladas de información publicada en muy diferentes revistas de endocrinología, en el New England, en Pediatrics, y hay incluso guías de práctica clínica por parte de la Asociación Americana de Endocrinología y del Colegio Americano de Endocrinólogos que nos dicen cuál es la real prevalencia de esta afección. Después de una revisión de 12 estudios abarcando 8 países y 39 años de experiencia, las mujeres trans, que son aquellas que son hombres que viran a mujer, lo que llamamos el THM, trans hombre a mujer, es de entre 1 a 12.000 a 1 por 45.000. Los hombres trans, los casos de mujer a hombre, esto es TMH, trans mujer a hombre, son mucho menos numerosos, hay muchas menos mujeres que tienen esa disforia y que se consideran transexuales porque la prevalencia es de 1 por 30.000 a 1 por 200.000. En una revisión que se publicó en España hace bien poco tiempo, ya son 9 años, pero todavía sigue vigente, sobre la epidemiología y la prevalencia, vean ustedes que el trans hombre a mujer era sensiblemente más frecuente que el trans mujer a hombre en diferentes poblaciones que fueron analizadas en ese trabajo, fuera en Suecia o Estados Unidos o en las 2 regiones españolas que se analizaron, Andalucía con una prevalencia mucho mayor o Cataluña todavía un poco menor. Sea como fuere, el caso es profundamente poco prevalente y profundamente infrecuente. Y la pregunta es, ¿qué hace un ginecólogo hablando de estos trastornos? Pues básicamente
tiene que ver con el hecho de que los estrógenos son los verdaderos protagonistas del metabolismo mineral. Miren, de una parte los estrógenos para los hombres y para las mujeres, como veremos después, son antirresortivos en la medida en que inhiben la acción de los osteoclastos maduros, pero no solamente eso, inhiben la formación de los preosteoclastos, inhiben la fusión de los preosteoclastos, con lo cual impiden el desarrollo y la maduración y la acción final de los osteoclastos maduros. No solo eso, sino que son capaces en su acción antirresortiva de estimular la apoptosis de osteoclastos. Pero simultáneamente los estrógenos, a través del bucle de las interleuquinas, favorecen la acción de los osteoblastos y se muestran como perfectamente favorecedores de la osteoformación. De tal manera que los ginecólogos conocemos bien todas aquellas situaciones en que hay una deficiencia de esteroides sexuales. No solamente porque se den durante el climaterio, sino también, por ejemplo, cuando utilizamos análogos, agonistas análogos o antagonistas incluso de GnRH para provocar menopausias transitorias con ocasión de tratamientos de fertilidad, tratamientos de endometriosis o tratamientos de cánceres hormonodependientes, ya sean de útero o ya sean fundamentalmente de mama. También en el caso del tratamiento del cáncer de mama, cuando utilizamos inhibidores de aromatasa, que sesgan, eliminan por completo la posibilidad de una sola transformación de andrógenos en estrógenos y por tanto anulan la posibilidad de la acción de los estrógenos. De tal manera que cuando se produce esa estrógeno deficiencia, simultáneamente desde el punto de vista de la biología molecular, hay un incremento de la interleuquina 6 y del RAM ligando, que son aquellos mediadores de la formación de los osteoclastos, y simultáneamente por parte de los osteoblastos hay una disminución en la estrógeno deficiencia de la osteoprotegerina, de tal suerte que se aumenta notablemente la actividad de la resorción ósea. Cuando a la ecuación añadimos estrógenos, naturales o artificiales, sintéticos, por parte del organismo o por parte del tratamiento, esto es lo de menos en este momento, se produce una inversión de la situación y se reduce no solamente la interleuquina 6 y otros mediadores, sino que la disminución profunda del RAN ligando con incremento simultáneo de la osteoprotegerina, con lo cual se detiene inmediatamente la resorción que estaba incrementada y que no es otra cosa que la fisiopatología que acaban ustedes de conocer de la osteoporosis posmenopáusica. Pero bien, los estrógenos no son capaces de hacer esto solamente desde el punto de vista teórico, lo hemos demostrado con cultivos celulares, en los que ya ven ustedes que aunque mantengamos una dosis estándar fija de PTH en el cultivo, cuando tratamos de establecer el nivel de formación de osteoclastos en cultivo mediante la identificación de la fosfatasa ácida tartrato resistente, vemos que cantidades crecientes de estrógenos van produciendo una disminución de la producción, de la fabricación de osteoclastos, de tal manera que, independientemente incluso del nivel de vitamina D, en el momento en que aparecen los estrógenos, ya ven ustedes, ahí y ahí, se producen los menores niveles de formación de osteoclastos de todo el cultivo celular. Y esto, ya lo sabemos hoy, tiene un reloj biológico que modula perfectamente el modelado y el remodelado óseo. Fundamentalmente porque los osteoclastos, ya saben ustedes que quedan atrapados después de terminar con su función de resorción en la matriz ósea fundamental y se transforman en osteocitos que finalmente son los que van a dirigir el cotarro porque a través de sus prolongaciones citoplásmicas están en contacto los unos con los otros y son capaces de identificar esas pequeñas microfracturas que ponen en marcha el proceso de remodelado óseo. Pues bien, todo esto está regulado desde el hipotálamo mediante unos reguladores de tiempo que regulan la formación hormonal a través de diferentes ciclos de ritmo circadiano, con un verdadero reloj molecular intrínseco de cada célula, que así forma parte de la regulación intrínseca que desde el punto de vista genético tenemos diseñado también para la formación de otros esteroides, como los corticoides, o incluso de los andrógenos y, por supuesto, de la adrenalina y noradrenalina. De tal manera que el ayuno, por una parte, y los ciclos de ayuno y de ingesta de alimentación también influyen definitivamente en la formación de los osteoclastos. Fíjense hasta qué punto esto es importante, y lo menciono porque ustedes son reumatólogos y trabajan muchísimo con glucocorticoides. La adición de glucocorticoides a esta ecuación estimula brutalmente la producción del RAN ligando, que va a favorecer la acción de los osteoclastos. Y simultáneamente la adición de glucocorticoides a la ecuación disminuye brutalmente la acción de los osteoblastos. Por eso la osteoporosis corticoidea es la más grave de todas,
porque simultáneamente es favorecedora de la resorción e inhibidora de la formación ósea. Y por eso normalmente todas las guías internacionales aconsejan empezar a tratar en la osteoporosis corticoidea por debajo de -2, sin esperar a que llegue la masa ósea a estar por debajo de -2,5. ¿Cómo se evidencian desde el punto de vista clínico la función de los estrógenos que les acabo de explicar sobre el metabolismo mineral? Mire, también en los hombres, como les decía. Supongamos el caso hipotético que se da en la vida real de algunos hombres que nacen con una tara genética que les impide fabricar aromatasa. Estos hombres, al no tener capacidad de aromatización de andrógenos, no pueden formar estrógenos y entonces tienen un trastorno en la maduración ósea, a 2 niveles. Lo primero, no dejan de crecer y su curva de crecimiento continúa y continúa y continúa hasta que administramos estrógenos. El segundo de los trastornos es que hacen huesos con una mineralización primaria y secundaria completamente deficiente, que hacen huesos con osteomalacia. En el momento en que administramos estrógenos, como en este trabajo hizo John Milesikian, en el momento preciso en que se empiezan a administrar estrógenos a estos varones, se cierran sus metáfisis, el sujeto deja de crecer, pero, vean la enorme diferencia de la mano exactamente 6 meses después, comienza a hacer una mineralización primaria y secundaria adecuada, desaparece la osteomalacia, el sujeto deja de crecer y vuelve a desarrollar unos huesos perfectamente resistentes a la fractura, gracias, recuérdenlo, a la acción de los estrógenos. Y estamos hablando de varones. Si nos vamos un poco más allá en los cultivos celulares, sabemos también que el déficit de estrógenos es capaz de inducir una apoptosis acelerada de los osteocitos, que les he dicho antes que eran osteoblastos evolucionados y que son los directores definitivos de la función del remodelado, en la medida en que son los que primero se enteran en la matriz ósea fundamental de las pequeñas microfracturas consecutivas a la vida ordinaria. Y esto lo sabemos muy bien cuando los ginecólogos manejamos pacientes que sufren amenorreas hipotalámicas o con anorexia nerviosa. En cualquiera de las dos circunstancias, si medimos la masa ósea tanto en la columna lumbar como en la cadera, hay sensibles diferencias comparativamente hablando con los controles que tienen eumenorrea y que tienen ciclos menstruales regulares. De tal suerte que cuando nos vamos al terreno de las deportistas de élite, que son las que más frecuentemente hacen amenorreas hipotalámicas, y comparamos corredoras eumenorreicas contra corredoras amenorreicas, vean ustedes que hay significativas diferencias a favor de la masa ósea de las mujeres eumenorreicas en cualquier localización. Da igual que consideremos hueso cortical, el total del fémur o el trocánter o el cuello femoral, o hueso fundamentalmente trabecular, como la columna lumbar, toda la columna lumbar, las vértebras o el total body. Y tenemos la prueba en contrario. Recientemente ha sido presentado en el ASMBR de 2017 un tratamiento con parches de estrógenos o con estrógenos por vía oral, mucho mejor el tratamiento transdérmico que el tratamiento oral, que hace revertir la pérdida de masa ósea y detiene el remodelado de las atletas, incluso en circunstancias tan especiales como el tercio distal del radio. Fíjense ustedes que cuando revisamos la localización, da igual que estemos hablando de hueso cortical o de hueso trabecular, paramos la pérdida de masa ósea en estas atletas adolescentes y jóvenes oligoamenorreicas con estradiol transdérmico o con el tininestradiol oral en peor condición. Y también tenemos la prueba cuando estudiamos a los varones. El laboratorio ideal para estudiar a los varones son aquellos varones que hemos puesto en castración química por tratamiento con agonistas de GnRH por afecciones como el cáncer de próstata hormonodependiente. Pues bien, en estos varones, fíjense, los del grupo D, cuando añadimos a la ecuación estrógenos y andrógenos simultáneamente, detenemos radicalmente todo el incremento de la resorción a través de los marcadores biológicos de resorción, fundamentalmente en este caso los CTX urinarios, y además estimulamos la formación que había sido inhibida por los tratamientos anteriores que no habían conseguido llevar la situación a la mejor posición. En la columna A tienen ustedes, en la izquierda, perdón, los inhibidores de aromatasa, incremento de la resorción, disminución de la formación. Después los estrógenos son los que consiguen una cierta forma, ¿verdad? La adición de testosterona todavía se muestra mejor que los estrógenos, pero sobre todo la combinación de andrógenos y estrógenos
disminuye brutalmente la resorción y además estimula consecutiva y significativamente la formación. Y lo mismo para mujeres posmenopáusicas, que en el histograma de frecuencias, en las barras en negro, cuando ponemos estrógenos a las mujeres posmenopáusicas, conseguimos revertir el daño y conseguimos llevar el metabolismo mineral a situaciones prácticamente similares a las de la premenopausia en el histograma de frecuencias en rojo. De tal manera que en este trabajo de Sandeep Khosla determinaba en mujeres, genéticamente mujeres o hombres genéticamente hombres, quiero decir, la alta tasa de estrógenos y la baja tasa de testosterona o viceversa, producía una conceptualización distinta que es la que hace que la masa ósea de los varones sea aproximadamente un 30% superior en igualdad de condiciones de igualdad de edad que la masa ósea conseguida por las mujeres. De tal suerte que los varones que tenemos andrógenos y estrógenos en una cierta medida, conseguimos un pico de masa ósea, aun formando parte de la misma familia, 30% superior al de las mujeres, que incluso con la misma genética se quedan, como les digo, un 30% por debajo. ¿Cómo haremos con la terapia hormonal? Algunos de ustedes me han comentado que son temerosos de la terapia hormonal por los riesgos asociados. Y para empezar les diré que son dos situaciones completamente distintas en los pacientes transgénero. De una parte están las mujeres transgénero, que son aquellos hombres que viran a mujer y que reciben fundamentalmente estrógenos, que tienen sobre todo como riesgos asociados un altísimo riesgo de trombosis venosa profunda y quizás también de otras condiciones que tienen que ver con neoplasias en el largo plazo. En el caso de los hombres transgénero, esto es, transmujer a hombre, el tratamiento fundamental son andrógenos, es testosterona. Y aquí hay un riesgo fundamentalmente que tiene que ver con el incremento del hematocrito por encima del 50% con eritrocitosis y algunos otros trastornos fundamentalmente hepáticos a lo largo del largo plazo del tratamiento. Pero vean, el tromboembolismo venoso, que es el riesgo más importante y el que más, digamos, mortalidad puede causar, es un riesgo que estadísticamente es muy bajo, porque se estima en 1 a 2 casos por cada 1000 años mujer tratada. ¿Y esto qué significa? Que en realidad, aunque incrementemos el riesgo relativo 200 o 300%, el riesgo absoluto sigue siendo muy bajo. Les doy un ejemplo concreto. El riesgo de trombosis venosa profunda por el empleo de anticonceptivos es de 5 casos por 100.000 mujeres. Si yo incremento por el hecho de tomar anticonceptivos un 40% ese riesgo, 40% de incremento del riesgo relativo sería que aparecieran en vez de 5, 7 casos por 100.000. Y esto hace que el riesgo de tromboembolismo venoso profundo por parte de la International Menopause Society sea un riesgo perfectamente manejable desde el punto de vista de las consultas de endocrinología ginecológica. Y les digo más, también tenemos evidencia de que la vía de administración es muy importante. Y cuando la vía de administración de los estrógenos a los hombres que viran a mujer es vía transdérmica, en parches, en gel o en spray, el riesgo de trombosis venosa profunda es exactamente el mismo que si no tomaran tratamiento. Solamente se incrementa cuando el tratamiento con estrógenos es por vía oral. Y les digo más, ese riesgo es fundamentalmente con alta dosis y además solamente durante el primer año. Porque una vez pasado ese primer año, el riesgo prácticamente en los intervalos de confianza incluye la unidad y prácticamente se hace despreciable. Por tanto, sea para mujeres en terapia hormonal de la menopausia o sea en hombres que viran a mujer, el tratamiento hormonal hay que mantenerlo continuadamente y no hacer suspensiones, porque con cada suspensión volveríamos al punto de partida y ya les digo que es el primer año el periodo de máximo riesgo para trombosis venosa profunda. Fíjense la diferencia notable que hay entre el riesgo de trombosis venosa profunda nuevamente en terapia hormonal de la menopausia en función de que el tratamiento de estrógenos y progestágenos sea por vía oral, 4.2 de odds ratio, o por vía transdérmica, 0.9, con intervalo de confianza que incluye la unidad y que por tanto no es significativo. Aún más, podríamos decir que tenemos ya incluso metaanálisis que han demostrado cuál es la situación real de este tipo de patologías en función de la terapia hormonal. Este es un estudio muy, muy bonito que se hizo recogiendo todos los pacientes que habían sido operados de cirugía de la transexualidad en un grupo de trabajo muy grande que agrupó a 377 personas blancas, 260 personas de raza negra, 132 hispanos, en fin, hasta prácticamente 1000 personas.
El riesgo se evaluaba en función de datos absolutamente objetivos como el test de Caprisi, que es un test de autoevaluación que pueden hacer el médico o incluso el propio paciente con un cuestionario muy sencillo de responder que apenas lleva 5 a 7 minutos. Y que vean ustedes, con el test de Caprisi condicionó un incremento de un solo caso entre las 1.000 personas con más de casi 1.400 procedimientos quirúrgicos. Recuerden que algunos de estos pacientes entran en quirófano varias veces para la mastectomía, para la histerectomía, para la creación del pene, para la amputación de los testículos. Hay diferentes tipos de cirugía. En el caso de los hombres que vienen a mujeres, hay que hacer una prostatectomía para que luego podamos incluir la vagina en el periné. Si no quitamos la próstata, no cabe la vagina. Por lo cual, cada una de estas personas sufre 2, 3, 4 y hasta 5 cirugías. Por eso se establece esa diferencia entre 900 personas tratadas y unos 1.400 procedimientos quirúrgicos. Pues bien, solo hubo un único caso de trombosis venosa profunda, a pesar de que los pacientes hubieran suspendido o continuado la terapia hormonal. No había diferencias entre suspender y continuar la terapia hormonal de cara a la cirugía de la transexualidad. Y vamos ya con el cuidado de la masa ósea en mujeres trans, que son hombres que viran a mujeres. Cuando es el hombre el que vira a mujer, lo primero que hay que hacer es suprimir la actividad gonadal, no ya con inhibidores de aromatas, lógicamente, sino con agonistas de GnRH para dejarle en castración antes de que pase a la emasculación quirúrgica. A partir de ahí utilizamos estrógenos y antiandrógenos, normalmente espironolactona o acetato de ciproterona o finasteride, que tiene mucha influencia sobre la vida sexual y no nos gusta mucho a los ginecólogos. Y el estradiol a dosis muy altas, porque necesitamos estrogenizar profundamente a estos varones con entre 2 y 6 miligramos al día. Les recuerdo que la terapia hormonal clásica utiliza entre 1 y 2 miligramos de estradiol o en estradiol transdérmico incluso con 0,25 o 0,50 miligramos. Pues bien, ¿cuál es el comportamiento de ese tratamiento estrogénico en la masa ósea de los varones que viran a mujer? Miren, ya tenemos algún metaanálisis de hombres trans que viran a mujer, y por eso es trans hombre a mujer. Les insisto nuevamente en la metodología, en la terminología para que se vayan acostumbrando. Pues bien, y se lo traduzco literalmente, en las personas trans hombre a mujer, la terapia con esteroides sexuales parece estar asociada a un aumento de la masa ósea sobre la que ya tenía el varón, que se ve favorecido ya en columna lumbar a los 12 y a los 24 meses después del inicio de la terapia. De tal manera que respecto de los controles hay sensibles diferencias prácticamente significativas a favor de la terapia con estrógenos. Recuerden que estas personas vienen de una situación ideal, cual es que tenían, por razón de los andrógenos de toda su vida anterior, de la vida, digamos, de cuando eran hombres, tienen una masa ósea incrementada. Si ahora les pasamos a mujer y les añadimos estrógenos, todavía mejoramos su masa ósea. Hay un metaanálisis hecho en uno de los países que más transexualidad tiene experiencia, que es Brasil, y en este caso concreto se revisan un montón de artículos de los cuales utilizan metodológicamente los últimos 19, y en este caso se dice que el hombre que vira a mujer pierde masa ósea inicialmente en las mujeres transgénero, que son hombres en el nacimiento. Curiosamente, esto se opone a lo que yo les decía del metaanálisis anterior, y seguramente tiene que ver con la época en que fue realizado algunos de los estudios, porque se utilizaban dosis muy bajas. Fundamentalmente porque después, una vez que se utiliza la terapia hormonal a lo largo del tiempo, la masa ósea se mantiene en esas mujeres transgénero. ¿Qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa en el caso de los hombres trans? Aquellas mujeres que viran a hombres. Hemos visto que es una prevalencia muchísimo, significativamente menor. Las mujeres que viran a hombre utilizamos básicamente tratamientos para anular la función de los ovarios, porque una de las mayores desgracias que sufren estas personas es seguir teniendo la menstruación mientras están androgenizando con testosterona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es suprimir la menstruación con agonistas de GnRH o bien con una oforectomía bilateral cuando hacemos la histerectomía. En cualquier caso, yo suelo preferir el tratamiento con agonistas de GnRH desde el primer día, sobre todo porque con agonistas de POT, de mantenimiento de 3 meses, suprimimos perfectamente la menstruación, que es algo que traba mucho la visión que ellas mismas tienen de sí mismos como hombres. A partir de ahí, la testosterona intramuscular con
cipionato de testosterona con diferentes ésteres de testosterona o un decanoato en los sitios en los que todavía se mantienen las farmacias. ¿Cuál es la situación de la masa ósea de las mujeres que viran a hombres? Pues bien, en este metaanálisis, fundamentalmente de las mujeres que viran a hombres, lo que nos dicen los resultados es que la terapia con esteroides no parece estar asociada con cambios significativos en la masa ósea, tanto a los 12 como a los 24 meses después de iniciar la terapia. Claro, porque estos hombres que fueron mujeres partían de una masa ósea 30% inferior a la que les correspondería por edad si hubieran nacido hombres. Y desde ese punto de vista, la terapia hormonal nos asegura que no vayan a perder masa ósea tanto en la columna lumbar como en el cuello femoral, según el metaanálisis brasileño que les mencionaba hace un instante. Se puede mantener la masa ósea, pero no hacer grandes incrementos como sucedía al principio con los hombres que viraban a mujeres. Quiero ir terminando para no pasarme de tiempo, solamente haciéndoles énfasis en un aspecto que es absolutamente fundamental para los ginecólogos. Mire, tenemos metaanálisis que responden a la evidencia científica de que las personas transgénero tienen mucha peor calidad de vida que la población general. Y tan es así que esto está relacionado directamente con el retraso en el abordaje diagnóstico y el retraso en la iniciación de las terapias hormonales. Fíjense que hay con intervalos de confianza que no incluyen la unidad nada menos que un 22% de empeoramiento de la calidad de vida respecto de la población general. El uso de hormonas, curiosamente, mejora sistemáticamente la calidad de vida. Y lo que es más importante, los retrasos en el inicio de la terapia de afirmación de género, porque estemos mareando la perdiz, porque sometamos a un inexistente tribunal de médicos para evaluar la situación, ¿verdad? Cuanto más tarde iniciemos la terapia, mayores son las tasas de depresión y mayores son las tasas de suicidio de estas personas. No hagamos más difícil una transición que es extraordinariamente compleja y extraordinariamente llena de alteraciones emocionales. Fundamentalmente porque, como decía Publio Terencio, y con esto quiero dejarles a modo de reflexión final, la verdadera sabiduría no consiste solo en ver lo que tienes delante de ti, sino en ser capaz de prever lo que va a ocurrir. Cuando recibamos uno de estos casos, seamos sensibles y, aunque no dominemos la patología, refirámosla de inmediato a un ginecólogo con hábito de endocrinología ginecológica o a un endocrinólogo que sepa de estas cuestiones de medicina transgénero, fundamentalmente porque cuanto más tarde se inicie la terapia, peor calidad de vida va a tener el sujeto y más vamos a perder la oportunidad de mejorar la vida de estas personas, que es aquello para lo que nos hicimos médicos. Nada más, muchísimas gracias por su atención y mi enhorabuena al doctor Ríos por la valentía de incluir un tema como estos en el curso internacional de reumatología en su 16ª edición en Guayaquil. Les espero en las preguntas y quedo a su entera disposición.